Dije, mira, cuando yo entro a la iglesia el viernes, porque el primer culto que teníamos es el viernes, culto de oración. Cuando yo entro a la iglesia ese viernes, entro a la iglesia y entro con la cabeza agachada, porque sé que he llegado a la casa del Señor. Pero cuando veo y escucho a los hermanos allá en el altar cómo están orando y alabando a Dios, busco una esquinita allí en ese altar. O antes de llegar a ese altar puedo ver las manos extendidas de un Dios misericordioso que me dice, ven, yo no he terminado contigo. Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias por conectarse con nosotros a un nuevo episodio de Activados. Y aquí tenemos a Arnold Reyes. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí contentos por estar grabando otro episodio de Activados y el día de hoy, por razones del clima, estamos grabando acá fuera del estudio, así que bienvenidos a otro episodio. Estamos intentando algo nuevo. Sí, es que se durmió y no quiso viajar. Eso es mentira. No, el clima está pesado, hermanos, y ojalá que entiendan que esto es algo nuevo que estamos intentando, pero siempre queremos traer más episodios para que usted los escuche. Hemos recibido bastante personas que nos han mandado mensajes de agradecimiento y están muy contentos por lo que estamos haciendo. Y siga orando por nosotros. Si no se ha suscrito al canal, hit subscribe y también denle un like al video si a usted le gusta. Y en este día tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Luis Vera aquí con nosotros, hermano Luis Vera, y para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros y gracias que usted aceptó la invitación. Amén. Gracias, hermano Wesley. Gracias, Arnold, por tenerme en este programa de Activados. Yeah. Es para mí un honor estar con ustedes. Yes. Y quería que introducirlo y que también él hable un poco de su vida, de dónde viene, dónde nació y cómo el Señor lo ha traído hasta el día de hoy aquí con nosotros. Y porque yo lo conocí a usted, honestamente, como amigo cuando fuimos a Guatemala, ¿se acuerda? Sí, así es. Fuimos a un viaje medio misionero a Guatemala y los conocimos más en detalle. Y fuimos a Guatemala, fuimos a ciertos lugares calientes. Muy caliente Guatemala. Bueno, en esa área donde fuimos estaba muy caliente, pero acá más a la ciudad estaba un poco más fresco. Sí, muy bonito y aumentamos libras, ¿verdad? Amén. Comimos bien allá en Guatemala. Qué bueno. Sí. Háblenos cómo. Yo conocí al hermano Luis en el 2011, en el primer campamento de hijos de pastores. Él era parte del grupo de apoyo con su esposa. Y ahí es donde yo escuché quién era el hermano Luis Vera. Y después me di cuenta cuando llegó a ser copastor y ahora que es un líder nacional. Ahora hemos tenido una amistad, ¿verdad? Sí, así es, hermano Arno, hermano Wesley. Pues estoy primeramente contento por este programa de Activados que está siendo de grande bendición y llegando justamente a donde tiene que llegar, donde Dios lo está llevando. Gracias. Así que Dios bendiga este programa y como dice nuestro hermano Wesley, pastor Arno también, estamos aquí gracias a la misericordia de nuestro Dios. Wesley, ¿te acuerdas que cuando estábamos en Guatemala pudimos ver la necesidad que hay allá en aquel lugar, en ese campamento de jóvenes que estábamos? Pudimos ver a jóvenes que por primera vez estaban teniendo un encuentro con Dios. Right. En un país como es Guatemala, tan hermoso también, muy hermoso Guatemala. Sí, muy bonito. Entonces, y así de esa manera me relacioné mucho cuando estaba ahí en ese lugar, porque yo estando en México nunca llegué de una forma a pensar que un día llegaría a conocer al Señor. Yeah. Amén. Y como mencionó nuestro hermano Wesley, mi nombre es Luis Javier Vera y me estoy congregando en la tercera iglesia. Soy el asistente del pastor Sergio Gutiérrez. Para gloria del Señor, ha sido una grande bendición servirle al Señor en este ministerio. Vengo de México, nací en México como a los 8 años, llegué a los Estados Unidos y ha sido una bendición cada día. Todo esto, todo lo que estoy viviendo, podemos ver que la misericordia de Dios, Wesley, que nos ha guardado hasta el día de hoy. Yeah. ¿Y cómo fue que llegó ahí a la tercera? Bueno, en realidad mi papá fue el primero que llegó a la iglesia. Mi papá fue el primero que vino al evangelio y recuerdo, Wesley, que cuando era un niño de 8, 7 o 6 años,
Yo recuerdo que cuando llegó mi papá a México, Arnold, él llegó de una forma diferente, porque nosotros nacimos en una iglesia católica, en un pueblo católico, en un rancho, para que mejor me entiendan, donde no habían muchos carros, donde habían más vacas en las calles que carros. Y estando allí, yo recuerdo que antes de dormir, mi abuelo y mi mamá siempre nos enseñaban ¿cómo se dice? A rezar. Sí. O a persinarnos, esa es la correcta palabra, Arno. Persinarnos antes de dormir. Y yo recuerdo que en esa ocasión, siendo un niño, recuerdo que mi papá me dijo, esta vez no vamos a hacer eso. Esta vez vamos a orar. Wow. Y recuerdo que me dijo, híncate aquí al lado de la cama, vamos a orar. Y esa fue la primera vez que yo escuché la palabra orar. Y él oró conmigo. Y recuerdo que desde entonces mi papá se vino de regreso a Estados Unidos y desde entonces él hizo los medios para traernos todos a Estados Unidos, y gracias al Señor que puso todos los medios para poder llegar aquí. Y recuerdo que cuando por primera vez que se abrieron las puertas de la tercera iglesia, cuando llegué a ese lugar, dije, estoy en casa. Wow. Sentí que estaba en casa, dije, he llegado donde tenía que llegar. Entonces, su papá ya estaba aquí en Estados Unidos y fue revuelta para México. Correcto, mi papá recibió al Señor aquí en los Estados Unidos y después que él se entregó al Señor, fue por todos nosotros y nos trajo a este lugar, y gracias al Señor que desde entonces, pues, estamos aquí perseverando. Ahora, no fue fácil. No fue fácil, porque yo recuerdo, mire, escuchen lo que les voy a decir, y ya que estamos platicando nosotros en esto, fue tan difícil, Arno, que en México yo tenía una televisión y aquí no. En México yo tenía una televisión, es más, yo en México tenía mi televisor o mi televisión en mi cuarto, por decirlo así, y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, número uno, no vivíamos en una casa, sino en un apartamento pequeño. No podíamos salir ni a la calle a jugar. No podíamos ir a ninguna parte. Solamente teníamos que estar allí en el apartamento encerrados. Así lo noté yo cuando estaba aquí. Y segundo, no teníamos televisión. Decía mi papá que la televisión en la iglesia lo habían prohibido. Y eso por esa razón que no podíamos tener televisión. Ahora imagínense un niño entrando a su adolescencia, creciendo con todo acostumbrado a eso, ¿verdad? Para mí fue un encierro, para mí fue algo de que no tenía la libertad, para mí fue de que comencé a culpar a mis papás y decirles, llévenme de regreso a México. Wow. So querías ir de regreso para México un tiempo. ¿Cuántos años tenías cuando viniste aquí? Tenía como 9, 8 años cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Y cuando todo eso sucede, porque iba entrando a su adolescencia, pues, ¿verdad? Entonces, ¿eso le causa a usted un rencor o una amargura en ese momento? Sí, así es. Comencé a tener cambios. Yo recuerdo que estaba en 5º grado y comenzaron las malas amistades a acercarse a mí. Y de una manera me comencé a relacionar mucho con ellos, porque muchos de los amigos que estaba ahí, yo recuerdo cuando mi papá llegué a los Estados Unidos, mi papá lo primero que hizo fue buscar una escuela cerca de allí de donde vivíamos y llevarme a la escuela. Y cuando llegamos a la escuela nos damos cuenta que es una escuela que solo habla en inglés. Y recuerdo que yo no sabía ni una palabra en inglés. Y allí en esa escuela estuve todo un año. Y yo no entendía nada. Finalmente el siguiente año me movieron a una escuela que se conoce como el programa de ESL, English as a Second Language, creo que esa es la palabra ESL. Y estando allí me relacioné mucho con muchos compañeros que venían también de otros países, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y allí comenzamos pues no hacer cosas, no portarnos mal porque éramos niños todavía, pero sí a comenzar a ser rebeldes en la forma de cómo nos vestíamos, en la forma como hablábamos. Hay una memoria que la tengo en mi mente, que aún todavía recuerdo, que en una ocasión yo le dije a mi papá, vato. Porque comenzábamos a hablar así como, hey, vato, ¿cómo estás, vato? I haven't heard that word in a long time. Y ese era el lenguaje que teníamos allá, hey, vato, y yo recuerdo que se me salió. Wow. Se me salió, y recuerdo que mi papá me castigó,
Y ahí ahí comencé a tener una experiencia con Dios. ¿Cómo son las cosas? Porque yo recuerdo que los amigos cada día más te comienzan a presionar. Estamos hablando en 5º grado. Te comienzan a presionar a que te metas más en esos caminos. Y comienzas a hacer cosas que te tienen que atrever a drogas o cosas, pleitos o cosas así. Hasta que llegué a un punto en el que dije yo, wow, yo no vine a Estados Unidos para esto. Y la razón que cuento esto, hermanos, es porque estando ya en 5º grado, si no estoy equivocado, ya para entrar al 6º grado. ¿Cuántos años? Como 11 años, ¿no? Sí, por ahí. 11 años. No, yo tenía como 11, iba para 12. 12 años. Porque reprobé un año, reprobé cuarto, por el lenguaje, grado, ¿no? Porque no sabía nada de inglés. Y recuerdo que ya iba a entrar para el 6. Tenía yo estaba como 13 años. Y yo recuerdo que ya estaba tomando las clases de bautismo. Wow. Y recuerdo que era el mes de abril, comenzamos a ensayar para el 5 de mayo. Y la razón que me habían escogido a mí para el 5 de mayo es porque soy mexicano. ¿Me entiendes? Entonces, recuerdo que estaba allí en el 5 de mayo, pero el 22 de abril de 1998, si no estoy equivocado, 99, me bauticé en el nombre de Jesús. Wow. Tenías 13, 14 años. 13 años cuando me bauticé. Y recuerdo que cuando el maestro me miró, cuando regresé a la escuela, eso fue un fin de semana, un sábado. El lunes que regreso a la escuela, va a haber ensayo para el 5 de mayo y yo le tuve que decir al profesor, no. Wow. Tuve que decirle que no. Y la razón que me dijo, ¿y por qué? Y le dije, es que el sábado me bauticé. Y me dijo, no, eso no hay ningún problema. Yo también voy a una iglesia y soy bautizado y todo, eso no es ningún problema. Y le dije, no, ahora yo ya no puedo participar de esto porque ya me bauticé. Y desde ese día en adelante, mi vida cambió. Wow. ¿Pero tú eres el único o tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo un hermano más, mi hermano Daniel, y tengo 3 hermanas más. ¿Y viven en México o aquí? No, todos vivimos aquí, gracias al Señor. Bueno. Sí. El día que, como les comenté, mi papá fue por todos nosotros, gracias al Señor cruzamos la frontera y llegamos todos aquí. Qué bueno. Amén. Después de los 13 años, cuando me bauticé, en adelante no fue fácil, como todo adolescente. Y a lo mejor Wesley, la otra vez estaba escuchando tu testimonio, hermoso testimonio. Yo creo que jóvenes, hermano Arno, también usted como joven, es un proceso. Yo sé que Arno eres hijo de pastor, nuestro hermano Wesley también es hijo de pastor, pero su servidor aquí, yo no soy hijo de pastor, ¿me entiende? Yo no me imaginé tampoco ser pastor. Right. Ustedes a lo mejor un día llegaron, o alguien, a lo mejor Arno, a lo mejor un día un hermano de la iglesia te dijo pastorcito, o te dijo futuro pastor. A ti te toca. O te toca a ti. ¿Sí entienden lo que me refiero? A mí no me dijeron nada de eso. ¿Me entienden? Nunca pensé estar en un ministerio del pastor. Pero mi vida continuó. La razón que digo esto, y lo he dicho a los adolescentes en la iglesia local, allí en la tercera, si un día un ángel del cielo hubiese venido y me hubiese dicho, cuando cumplas tantos años, vas a ser pastor, yo no hubiese hecho los errores que hice cuando era un joven o un adolescente. Wow. ¿Me entienden? No hubiese comido. ¿Por qué? Porque hubiese vivido una vida como preparándome para eso. Porque yo he escuchado gente que a la edad de 17 años tienen un llamado. Exacto. He escuchado testimonios de predicadores ya de 60, 70 años que desde jóvenes, de 17 años, ellos sienten un llamado de ser pastor. Y yo no lo sentí a esa edad. Incluso el llamado mío era salirme para afuera. Pero, ese es el llamado que escuchaste. Es el que atendí. Pero gracias a Dios que ya estamos aquí. Pero eso es lo que te digo, el llamado de ser pastor, ¿cómo fue eso? ¿Qué hubo en tu corazón? ¿Qué sentías tú cuando en tu corazón tenías el deseo de ser un pastor o servir en esta obra que es una obra buena? Bueno, los años pasaron después de que me bauticé. A los 14 años, el pastor local ahí en la iglesia me dio la oportunidad de ser ujier. Y comencé a servir como ujier y noté algo que me gustó: servir. Okay.
Es algo que me gustó servir. A mí me gustaba servir y me gustaba estacionar los carros. Y yo recuerdo que los jóvenes de mi edad, incluyendo el hijo del pastor en aquel entonces, llegaban todos los jóvenes y el líder de Ujier me decía, hermano Luisito, quédese aquí en la puerta y a la hora de la oración no deje salir a nadie, por favor. Y llegaban todos los jóvenes de mi edad, todos los teenagers, preteens o teenagers que eran ellos. Y se separaban enfrente de la puerta, como unos 3, 4, se paraban enfrente de la puerta. Y yo tenía la orden de parte del líder de Ujier de que no dejara salir a nadie. Y lo único que recuerdo es que se me quedaban viendo y se ponían a reír y me decían, dude, please move. Me decían. Y yo recuerdo que nomás lo que hacía es moverme para un lado y dejarlo salir. Ya después llegaba la líder de Ujier y me decía, hermano Luisito, le dije que no dejara salir a nadie a la hora de oración. Y le dije, hermana, pues no sé qué hacer. Así fue que comencé a trabajar en los caminos del Señor. Ahora, todo esto mi vida comenzó a llevarme a diferentes situaciones. Nunca hice drogas. Wow, good for you. Nunca he hecho drogas, nunca he Gloria a fumado, Dios. nunca he tomado, ¿me entiendes? Nunca he hecho cosas así. Pero, sin embargo, el diablo me estaba tentando con otras cosas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, salirme de la iglesia. Y una de las cosas a esa edad que yo recuerdo que el pastor, que es en realidad el pastor Gutiérrez hoy en día, en aquel entonces él era el tesorero de la iglesia, recuerdo que me dijo, y estaba de Ujier, y me dijo, hermano Luis, vamos a una librería cristiana que está cerca de la área a comprar más sobres de diezmos. Y le dije, vamos. Y una de las preguntas que él me dijo fue, hermano Luis, ¿cómo está? ¿Cómo te va con los amigos? ¿Cómo están los amigos? Comenzó a platicar conmigo y una de las primeras cosas que le dije a él fue, en esta iglesia no hay amor. Y eso es lo que muchos jóvenes pasan por esas etapas. No hay amor. Nadie te habla, nadie te saluda, te puedes enfermar. Who cares? Y en aquel entonces no había social media. En aquel entonces no había, es más, los adolescentes en aquel entonces no teníamos celular. No había. Entonces todo esto me llevó a una forma a comenzar a decir, es más, yo llegué hasta decirle a mi papá, quiero moverme a otra iglesia. Wow. Porque aquí no hay amor. Aquí nadie te habla, nadie te saluda. Y yo creo que era más que todo porque yo era mexicano. Y mi inglés no era muy bueno. Y me sentía raro enfrente de todos los adolescentes que todos estaban hablando en inglés y yo no sabía hablar inglés. Y lo poquito que sabía hablar inglés, a veces ellos se burlaban de mí. Entonces recuerdo que eso me estaba comenzando a sentir mal. Desanimando. Depresivo, de entrar en depresión. Hasta que llegó un punto en el cual, en un servicio que no sé quién predicó, que no sé de qué predicaron, pero recuerdo que todos los adolescentes pasaron enfrente, toda la iglesia casi pasó enfrente, menos yo. Y yo me sentí de una forma mal por no pasar enfrente. Entonces lo que hice yo es pasar enfrente también, para no sentirme mal. Y estando allá enfrente en el altar, yo escuché una voz, y lo he dicho varias veces en mi testimonio, porque escuché una voz. Y es bien raro que esto lo cuente, pero es mi testimonio y para gloria de Dios lo cuento. Yo recuerdo que escuché una voz que me dijo, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? Así me lo dijo claritamente, como si fuera la voz de alguien, de un hermano, alguien que me dijo, ¿a qué vienes a la iglesia? Y yo recuerdo que eso me extrañó tanto, porque eso es, no sé, me extrañó que levanté mi cabeza y comencé a ver quién es el hermano que está orando por mí, que me está haciendo esta pregunta. Pero recuerdo que no había nadie. Entonces seguí hincado orando. Y otra vez escuché la voz que me dijo, ¿a qué vienes a la iglesia? Y ahí fue donde yo caí como quebrantado de una forma que entendí que no era un hermano, sino era Dios hablándome a mi corazón. Y ahí me puse a llorar y le pedí perdón al Señor. Y recuerdo que desde ese día en adelante ya no me importó si me saludaban los amigos de la iglesia, si se burlaban de mí, yo los saludaba. Y ese fue el consejo que me dio mi pastor en aquel entonces. Me dijo, si ellos no los saludan, usted salúdelos. Y eso fue lo que hice. Comencé a saludarlos a todos. Y así comenzó mi vida a crecer hasta cuando llegué a la high school. Este testimonio también me gusta, Wesley. Cuando llegué a la high school, yo recuerdo porque mi vida, gracias al Señor, tomó diferentes cursos
cuando se trató de la middle school. Yo fui para una middle school en una área diferente al barrio, por decirlo así, donde yo me crecí aquí en Houston. Y cuando llegué a la high school que yo fue a la high school que está en mi barrio. Cuando llegué a la high school, estando en el 9, yo recuerdo que tenía como guardaespaldas atrás. Wow. Pero no eran guardaespaldas, eran como unos 10, que no sé si puedo decirlo, pero eran como 10 pandilleros, por decirlo así. Que andaban detrás de... Ellos eran mis amigos cuando estaba en 5º grado. Wow. Ahora estaban bien metidos en lo que son las pandillas. Y estaban detrás de mí porque querían saber si yo estaba todavía involucrado en alguna pandilla. Pero cuando llegué a la high school, yo recuerdo que yo llegué vestido con camisa de vestir. Es más, a veces pensaban que era un maestro. Y eso me ayudó. Substitute teacher. Y eso me ayudó a mí, Yeah. que me dejaron en paz. Sí. Ya me dejaron en paz y gracias al Señor que así fue como podía llegar. Ahora, todos los adolescentes pasan por diferentes situaciones. Arnold, tú también, hermano Wesley. No puedo decirle que toda mi adolescencia fue al fuego. Yo siempre, mire, yo recuerdo que una vez una joven de la iglesia, ella me dijo, Luis, ¿cómo le haces tú cuando llegas a la iglesia? Íbamos juntos a la escuela. Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Porque yo he visto que tú en la escuela te portas muy mal. Como que no eres cristiano. Me dijo así. Vaya, eso lo hacen muchos todavía hoy. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, bueno, la razón, mira, y ella también, ella en la escuela yo la llegué a ver con su novio, besándose y todo eso. Y íbamos a la iglesia juntos. Ándale. Entonces yo recuerdo que ella siempre me puso decía, bueno. sí, me decía, ¿cómo le haces tú? Porque pareciera que en la iglesia somos una persona y en la escuela somos otra persona, güey. Yep. Y yo recuerdo que cuando ella me estaba comentando eso, yo le dije estas palabras, le dije, mira, cuando yo entro a la iglesia el viernes, porque el primer culto que teníamos es el viernes, culto de oración. Cuando yo entro a la iglesia ese viernes, entro a la iglesia y entro con la cabeza agachada, porque sé que he llegado a la casa del Señor. Pero cuando veo y escucho a los hermanos allá en el altar cómo están orando y alabando a Dios, busco una esquinita allí en ese altar. O antes de llegar a ese altar puedo ver las manos extendidas de un Dios misericordioso que me dice, ven, yo no he terminado contigo. Wow. Y cuando le contesto a ella, ¿sabe qué es lo que me dijo? Me dijo, cuando yo entro a la iglesia, miro 2 ojos grandotes y un dedo que me está señalando y me dice, yo sé lo que hiciste esta semana. Yo sé que te estabas besando con tu novio. Yo sé que usas maquillaje. Yo sé que te pones pantalones a escondidas. Y le dije, ¿sabes que esa voz es del diablo? Es si el diablo te está acusando para que te alejes de Dios. Pero Dios te está llamando porque es un Dios misericordioso y no quiere que te pierdas. Wow. Y me dijo, tienes razón. Tristemente ya después no pude saber más de ella. Ella se fue de los caminos del Señor porque es una presión que todo joven, todo adolescente pasa en su adolescencia cuando es cristiano y cuando es bautizado desde que es muy joven. Es que creo que lo que pasa es de que muchos a veces ven, ¿cómo se llama? Como el dedo señalándoles y se enfocan más en eso. Y esa es la presión que sienten siempre cuando entran a la casa del Señor en vez de verlo como usted lo vio, de que hay un Dios que todavía perdona, Dios misericordioso. ¿Verdad? Y creo que hoy en día muchos jóvenes que se tienen que dar cuenta que no van a ser perfectos de inmediato, ¿verdad? No van a vivir una vida derecha y ya de un solo, de la noche a la mañana, cuando quieren cambiar, sino es un proceso poco a poco, y aún sirviendo podemos cometer errores todavía, ¿verdad? Y creo que algo también muy importante que mencionó fue de que en la iglesia sentía como no hay amor, pero usted tomó esa iniciativa de saludar a los demás, de poner de su parte primeramente, porque creo que sucede eso mucho hoy en día. Muchos quieren unidad, quieren amor en la iglesia, pero no ponen de su parte
para poder lograr alcanzar eso en la iglesia, en la casa del Señor, con los hermanos. Sí. Muchos quieren cambiar la cultura, Yeah. pero no quieren ser parte del cambio. Yeah. No quieren ser Y el que ese es el toma el problema. paso. Ujú. Yeah. No, y porque eso se mira muchas veces en los jóvenes que Yeah. se sienten como no son parte de algo. Yeah. Right? They're not part of a team. They feel like they're left out. Yep. Que no se sienten parte de un equipo. Yo creo que en el adolescente, hermano Luis, hermano Arnold, que cuando un adolescente comienza a sentirse así, es como un cliff que rápido van a caer porque ya se sienten solos. Yeah. So, y el problema es identificando ese adolescente, porque como a veces eso no se lo dicen a un joven, a veces lo retienen aquí adentro, right? Así es. Y hay que identificar eso, porque hay muchas iglesias que ahora, lo digo de esta manera con mucho respeto, ¿ok? Pero la comunión no le ponen mucha importancia, right? Y eso es muy importante, porque allá en la escuela ellos pasan 8 horas diarias, 5 días a la semana en la escuela. Y ahí es donde se forma una comunión con otros ahí en la escuela. Pero en la iglesia, ¿cuánto tiempo estás tú tomando para formar esa comunión? Y es cuando no hay amor. Así es. Y yo recuerdo, hablando de lo mismo, hermano Arnold, hermano Wesley, siempre he dicho esto. Yo sé que suena un poco raro lo que voy a decir, pero siempre lo he dicho porque de una forma lo viví. Pero lo he dicho así, que en la iglesia, y como no quiero ofender, no quiero decir nada malo, pero en la iglesia están las peores amistades. Wow. Así lo he dicho. Me escucha bien. En la iglesia están las peores amistades. Pero siempre he aconsejado a los jóvenes a que busquen amistades en la iglesia. Y la razón que les digo esto es por esto. Si en la iglesia usted va a encontrar amistades o que le van a fallar, que le van a ofender, que le van a traicionar, cosas así, que le van a ofender, en el mundo va a encontrar amistades que lo van a matar. En la iglesia es como te dicen la verdad. Exacto. O cositas así. En el mundo te dejan hacer lo que tú quieres. Exacto. Wow. Sí, eso es a eso me refiero. Yeah. ¿Por qué digo eso? Porque en la iglesia a veces tenemos una amistad en la forma de que yo le digo a Wesley es mi amigo y le digo, Wesley, mira, a tal muchacha me gusta o cosas así. Comienzo a contarle, pero no le digas a nadie. Sí. Llega Wesley y le dice a Arnold. Hey, what's up, bro? Tú eres mi amigo. Yeah. ¿Qué pasó? Me fallaste. Yeah. You know? Y en el mundo, es una forma en la que en las amistades, en el mundo, ellos te dejan hacer todo lo que tú quieras y te apoyan. Pero no te están diciendo que te estás encaminando a un cliff. Te estás encaminando a la muerte. Wow. La razón que digo esto es porque una de las cosas que yo pasé en mi vida al crecer es que necesitaba sentirme apreciado, amado, que alguien ¿cómo le diré? Me amara o me abrazara o algo. Yo recuerdo, y lo he dicho varias veces también, que en la iglesia yo me enfermaba o algo así, y a veces ni hasta el pastor te llama. Lo he dicho así a veces jugando, de broma. Te enfermas, ni hasta el pastor te llama. Pero en la escuela yo recuerdo que un día yo no iba a la escuela porque estaba enfermo. El siguiente día todos mis amigos estaban allí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo te fue? ¿Are you sick? ¿Are you feeling better? You know, tantas preguntas. Me hacía sentir especial. Pero me di cuenta que detrás de todo eso, en realidad, las intenciones que la amistad del mundo tiene para un joven cristiano es destruirte y alejarte de Dios. Wow. Es como que el enemigo lo usa como una herramienta, ¿no? Yeah. Usa esa amistad. Por fuera se mira bonito, pero por dentro es diferente. Arnold, yo no sé si eso te sucedió a ti en la escuela because you moved around a lot, right? Yeah. So, fuiste a varias escuelas, diferentes escuelas. Sí. Yo sé que para ti fue difícil, like, have continuous friendships in school because you were moving. Siempre tenía que adaptarme a las diferentes escuelas, porque yo estuve en 1, 2, 3, 4, 5, 6 escuelas, desde la primaria hasta la high school, y cada una era diferente.
En una podía haber más hispanos, en otra había más americanos, en otra había más afroamericanos. Entonces, todo era muy diferente y siempre me tenía que adaptar a eso. Y lo que pasaba era eso, exactamente lo que dice el hermano Luis, de que a veces se aparentaba bien una buena amistad y tenía una buena amistad con esa persona, pero no me daba cuenta que poco a poco me llevaba a otro camino, que me estaba alejando del Señor. Me estaba queriendo llevar a otras partes, a otros rumbos. Entonces, es muy difícil tener que hacer eso. Y creo que eso fue parte de la razón que yo me volví muy introvertido, por tener que tener diferentes amistades casi siempre. Entonces, hay muchas cosas que los adolescentes pasan y no mencionan, y esa es una de ellas, que a veces las amistades del mundo parecen mucho mejor que las amistades de la iglesia, porque en la iglesia sentimos, me están ofendiendo, me están haciendo algo mal, me traicionaron, pero lo que sucede no es eso, sino de que nos están por lo menos diciendo la verdad, por lo menos están... pero las amistades del mundo lo que hace solamente nos está llevando, podemos decir, al cerro de la muerte. Eso es lo que pasa. Eso fue muy cierto lo que dijo de que con ellos puedes hacer lo que quieras. Te aprueban todo y por eso te sientes libre, cuando realmente al final del día te das cuenta que estás encadenado y no libre, ¿verdad? En esa amistad. Y esa amistad solamente... hay buenas amistades en el mundo, pero hasta un límite. Hasta un límite. Porque la mayoría de ellas pueden llevarte a, como dijo, la muerte. Ya. Yo escuchaba Billy Graham, él decía que la mayoría de sus amigos, él quería retirarse con ellos. La mayoría de sus amigos son cristianos. Y decía Billy Graham, we want to build a community, queremos construir una comunidad para vivir juntos y retirarnos juntos y hacernos viejos juntos. Pero dice, eso no se encuentra en otra parte, sino en el camino del Señor. Sí. Y hablando de familia, como en el camino del Señor, a veces la gente no entiende, los jóvenes no entienden que nosotros volvemos como familia, we're family. ¿Y qué es lo que hace la familia? Te dicen la verdad. Y aunque como la mamá de uno, el papá de uno le dice la verdad a uno, aunque no le gusta, le dice la verdad a uno. Pero en el camino del Señor, los hermanos y hermanas de la iglesia se vuelven como familia. Pero Luis, hablando de ti, ahora imagínate, ¿cuántos años tienes ahorita? 34 años. 34 años, gloria a Dios. Y ahora mira, el Señor te tiene con una familia. Amén. Y me siento muy especial con esta familia. Esta familia me ha ofrecido amor, me ha ofrecido apoyo, me ha ofrecido todo lo que el mundo pensaba ofrecerme y no me lo ofreció. Sí. ¿Me entiendes? Y bueno, como yo y también te estás casado y tienes gracias niños. Gracias al Señor, y estoy casado también. Bueno, mi vida, Dios me ha bendecido de una manera muy especial. El secreto es este. Ahí. Escuchemos. Escuchen. Este es el secreto. Escuchen. Este es el secreto. El secreto es tener a padres que no dejan de orar por ti. Wow, this is good. Amén. Yeah. Tener a padres que no dejan de orar por ti. Padres escuchen, no dejen de orar por sus hijos. Así es. Exacto, yes. Yeah, your mom, your dad. Yo recuerdo que mi mamá a veces siempre oraba por mí y en la forma de que me gusta cuando hay padres que yo lo estoy haciendo ahora que ya tengo hijos, Wesley. ¿Cuántos tienen? 2, ¿verdad? Tengo 2 hijos. ¿Cuántos años tienen? Mi niña tiene 3 años y mi niño tiene 8 años. 8 años, ¿ya tienen ya de casados cuánto? Ya tenemos 10 años de casados. Wow, 10 años. Yo miré una foto de él cuando estaba jovencito, antes de casarse. Ahí estaban en como tipo, un evento de pureza, ¿no? Sí. Un evento de pureza, lo miramos y se miraba bien joven usted, entonces, claro. Como que tenía 17 años en esa foto, algo así. Sí, temprano. Y ahí, estaba, y ahí en ese mismo foto estaba la futura esposa del hermano. Uno nunca sabe, joven, que estás ahí en la iglesia. Ese es otro tema que también tenemos que hablar, porque mire, en la iglesia siempre es otra cosa, hablando de los adolescentes y de lo que hablamos, alguna vez sea cuando uno, tal vez a Arnold, dependiendo de la iglesia que vas creciendo, o Wesley, uno dice, man, aquí en esta iglesia no voy a encontrar novia aquí en la iglesia.
Santo. Aquí en esta iglesia yo no veo a ninguna de estas jóvenes. Está hablando ninguna conmigo de ahí. ellas. No veo ninguna de ellas. Y llegó un momento en mi vida que así me sentí. Man, aquí en esta iglesia. Y yo ya había salido de la high school. Pero sucedió algo que al salir de la high school yo me enamoré de Dios. Wow. No sé qué sucedió. Mi vida comenzó a cambiar de una manera que yo dije, me comencé a enamorar de Dios. Y yo recuerdo que cuando salí de la high school me comencé a enamorar de Dios, comencé a servir en la iglesia aún mucho más. Ya estaba entrando en los ministerios de jóvenes. Y justo ahí cuando estaba enamorado, estaba en mi... creo que a los 13 años que me bauticé, como a los 18, 19 años fue que estaba verdaderamente enamorado de Dios. Y yo recuerdo que cuando estaba tan enamorado de Dios, ¿qué sucedió, Wesley? Una muchacha llegó. Wow. Una muchacha llegó y esa es mi esposa hoy en día. Ella llegó, yo recuerdo que cuando llegó la comencé a ver, una muchacha muy hermosa, me llamó mucho la atención, pero yo dije, no, yo estoy enamorado de Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero servirle a Dios. Y yo recuerdo que ella otra vez se me vino a la mente en mis pensamientos y dije, no. Y ahora en mi oración, te lo cuento, en mi oración, estaba orando, yo le dije, Señor, yo reprendo todos esos pensamientos, ahorita no quiero novia, yo quiero enamorarme de ti. Y estando allí en esa situación... Otro joven hubiera dicho, quiero novia ya. No. ¿Sabes por qué dije eso, Wesley? Yeah. Porque cuando era un adolescente, yo miraba a los adolescentes aún en la iglesia que tenían sus novias. Y yo no. Yeah. Yo miraba a todos los adolescentes que andaban, él es novio de aquí, pero ya la otra semana ya es novio del otro. Y así andaban los adolescentes. ¿Usted conoce a los adolescentes que están comenzando a tener novio en la iglesia o aún allá afuera en la escuela? Yep. Y yo decía, man, yo quisiera tener una noviecita también. Pero estaba enamorado de Dios primero. No, eso era cuando era adolescente. Sí. Eso es antes. Yo quería tener una novia. Quería sentirme... I don't know, alguien que para el 14 de febrero, para Valentine's Day, te dijera, I love you. Algo, me quería sentir, I wanted to feel love when I was a teenager. Quería sentirme especial, que tuviera alguien, una novia, pero no lo tenía. Y recuerdo que le dije a Dios, cuando en esa ocasión le dije, Señor, ¿por qué cuando era un adolescente yo quería tener una novia y no la tuve? Y ahora que yo estoy enamorado de ti, viene ella. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Tal vez si hubiese tenido una novia cuando era un adolescente, no estuviera aquí en este lugar. ¿Me entienden? Entonces yo recuerdo que le dije, Señor, pues comencé a orar por ella y allí fue donde le presenté el nombre de ella delante de la presencia del Señor. Y le dije, Señor, te voy a presentar a la hermana Doris. Y si ella es la que tú tienes para mí, ayúdame y rapidito porque el tiempo pasa. Yo recuerdo que en una vigilia, Wesley, andaba buscándola en una vigilia para tomar pan después de la vigilia con café. Vaya. Ahí sentarnos a platicar y no la encontré. Cuando le pregunté a una de sus hermanas, me dijo, allá está sentada en una banca. Y fui a platicar con ella y estaba como llorando, estaba triste. Y le dije, no llores. Y comenzó a como querer reírse y como llorar. Y le dije, si tú dejas de llorar, yo te voy a traer una flor. Y comenzó a reírse porque eran como las 2:30 de la madrugada, después de la vigilia. Y me dijo, ¿y de dónde vas a ir a traer una flor a estas horas? Y le dije, si tengo que ir al jardín de Dios a cortar esa flor, voy a ir y te la voy a traer. Bien suave el hermano, bien Wow, suave. mira. Smart. No sé de dónde salieron esas palabras, no sé de dónde salió todo eso, porque me daba risa porque mi cuñada siempre me dice que cuando me llegaba a saludarla a ella, de tan nervioso que iba, llevaba todo lo que estaba enfrente de mí, lo comenzaba a tumbar, todas las bancas sillas, que había alrededor de mí. Pero gracias al Señor, ella ha sido una grande bendición. Yeah. Tenemos ya 10 años de casados. Wow. Y una vez más les recuerdo que el secreto es tener a padres que no dejen de orar por ti. Y que no dejen de decir mi hijo va a ser un día un pastor, mi hijo va a ser un día un misionero, mi hijo va a ser un día un ministro de alabanza, mi hijo va a ser un día un ujier, un diácono, alguien en la iglesia. Wow.
Y ese es el secreto. Mi papá y mi mamá, mi papá estuvo más de 10 años de diácono en la iglesia local y mi mamá ha servido también en varios ministerios, pero nunca han dejado de orar por cada uno de nosotros. Y siempre, Arnold, ¿verdad? Que no sé si tu mamá te ha dicho, estoy orando por tu futura esposa. Hey, bro, ella ha estado orando desde que yo era un niño. ella lo ha dicho demasiadas veces. Like, she's always been praying. Siempre ha estado orando por sus futuras nueras. Por sus futuras nueras. Y los futuros nietos también. No sé por eso, pero primero la nuera, yo creo. pero ella siempre ha orado de esa manera. Ella siempre ha puesto todo en las manos del Señor. Y siempre lo he dicho yo, siempre me ha espantado a algunas. Ella las ha espantado con sus oraciones. Siempre dice, Señor, si no es para él, aléjala. Y se alejaban. Gloria a Dios. No, y no, hermano Luis, qué bueno que usted, los puntos que tocamos hoy son muy buenos porque habló del principio, cómo llegó aquí, también habló las luchas que tuvo como un adolescente y también habló de cómo el Señor lo llamó cuando quería alejarse. Pero lo que más me fascinó de todo eso es que al final tocamos el punto de los padres. Que como la oración del Padre tiene mucha fuerza, tiene mucho avance. Y imagínate dónde estás tú hoy. Yo creo que yo estoy aquí también, Arnold está aquí también hoy, por la oración de los padres. Y porque si no fuera por nuestros padres orando por nosotros, donde estuviéramos. Y yo creo que eso nos enseña a nosotros, cuando nosotros tengamos familia, a orar por nuestra familia, que nosotros queremos que ellos sean algo especial en el camino del Señor, en el reino de Dios. Así es. Y son vasos, o quiero decir, son huellas que nosotros vamos a seguir. Un día cuando Arnold esté con su esposa y sus hijos, tú también, Wesley, son huellas que un día tú también vas a seguir. Orar por tus hijos, orar por tu familia, orar por tu esposa. Yo siempre he dicho, la razón que lo digo es porque, la razón que lo pienso, lo he dicho, es porque yo crecí con muchos adolescentes en la iglesia, pero no todos de ellos están en la iglesia. Y es muy triste, es muy triste que no estén. A mí me da mucha tristeza y todavía continúo orando por ellos, por la clase de adolescente en la que yo me crecí. Pero yo recuerdo las palabras de Jesús, si no estoy equivocado, en Lucas capítulo 13, que dice que él iba caminando con rumbo a Jerusalén y alguien le gritó en el camino, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le contesta de esta manera, esforzaos a entrar. Esforzaos a entrar. Amén. Yo sé que no es una predicación este tema de activados, pero sí dice así, esforzados a entrar. Y créanme que a veces tenemos que esforzarnos de una manera en que tenemos que llegar. En México decimos arrastras o casi tirando la toalla, pero hay que esforzarnos a llegar. Hay que esforzarnos. Así que vamos a tener otro episodio con el hermano Luis, porque hay mucho con qué hablar. Yo creo que tiene mucho más en el testimonio. Amén. Pero por este episodio le damos gracias, Arnold. Gracias por conectarte con nosotros también. Pero Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar esta semana. Vamos a tener otra semana más con el hermano Luis y conéctese. Si este testimonio para mí, me encantó mucho porque en realidad toma los puntos que son necesarios para que haya un sostén en la vida de un joven. Amen. Para que se sostenga. La idea es que se sostengan los jóvenes. Los padres que están escuchando, espero que haya sido de edificación. Los jóvenes que están escuchando, que también esto haya tocado su corazón. Y hasta la próxima. Dios les bendiga y los miraremos pronto y siempre manténgase activado.